amplísima trayectoria nacional, un buen amigo del grupo y un cercano colaborador de este departamento en diferentes momentos de su desarrollo. Me gustaría decir, entre otras cosas, lo que ya todos sabemos, pero tiene una amplia producción escrita, pertenece a algunos comités editoriales, es investigador nacional, es un promotor incansable de la formación de nobles estudiantes de psicología en una versión científica de la psicología, y en esta ocasión, a invitación del seminario Interactum y a invitación de un grupo de alumnos que creo que en mucho deben de enorgullecerse de estar posibilitando y auspiciando la presencia de investigadores nacionales, en este caso del doctor Carpio. El doctor Carpio asistió a venir con nosotros y a dedicarnos un tiempo, y entre ellos a interactuar con nosotros, con esta participación y con otra intervención que mañana tendrán conocimiento de qué ocurrirá. Así que sin más, el doctor Claudio Carpio. Bueno, primero, muchas gracias a Juan José, a Carla, a Miriam, por invitarme una vez más a estar con ustedes. Hay muchas razones por las cuales para mí es grato estar en la Unison. Aparte de las vinculaciones académicas que desde hace ya muchos años he establecido con distintos colegas de esta universidad, algunos han sido mis maestros. Enrique es uno de los contactos más remotos que tengo con la Universidad de Sonora cuando él estaba en Iztacala, en EC todavía se llamaba. Lo único malo de Hermosillo y de la Unison es que esté tan lejos y hay que tomar aviones, porque eso siempre nos acuden a uno demasiado, pero bueno, fuera de eso es un privilegio y muchas gracias por la invitación. El título del trabajo, César, gracias por venir, de la plática, lo puse considerando la etapa en la que estamos viviendo muchas universidades, que son etapas de revisiones de planes de estudio, de acreditaciones de carrera, cosas así, y porque en algún sentido tuve una participación en el plan de estudios que todos ustedes están cursando actualmente. El plan de estudios de la carrera de psicología de la Universidad de Sonora no es igual, si ustedes lo comparan con muchos otros planes de estudios, no es igual. Recientemente la Facultad de Psicología de la UNAM cambió su plan de estudios, y si ustedes lo comparan dirán ¿por qué son tan distintos si los dos tenemos el mismo título? Si los dos, los de la Facultad de Psicología y nosotros en la Unison, recibimos exactamente el mismo título de licenciados en Psicología. ¿Por qué su plan de estudios es tan diferente? Algunos decimos que el plan de estudios o planes de estudios como los de la Facultad de Psicología de la UNAM son planes de estudios que están derivados, que están centrados en los contenidos temáticos de la psicología, mientras que planes de estudio como el de la Universidad de Sonora están pensados para el desarrollo de habilidades y competencias científicas y profesionales al margen de contenidos específicos. Como esto a veces es complicado de decirlo, fue por eso que decidí hablar ante ustedes de esta distinción entre contenidos y competencias en el aprendizaje e enseñanza de la psicología. Debo aclarar, no es casual que escriba yo primero aprendizaje y después enseñanza. Casi siempre decimos enseñanza-aprendizaje de la psicología o de las matemáticas.
unos minutos será claro por qué yo prefiero hablar de aprendizaje-enseñanza de la psicología y no al revés. Podemos ver la primera. Cuando uno va a una escuela de psicología y nos preguntamos qué es lo que debemos aprender a enseñar en una escuela de psicología, la respuesta parecería terriblemente obvia. Ponemos un clic, por favor. Pues psicología, ¿o qué no? Si uno va a una pollería, ¿qué espera comprar? Que le vendan ahí pues pollos. Sería extrañísimo que nos vendieran clavos. Si uno va a una lechería, pues uno espera que le vendan a uno leche. Si uno va a una escuela de psicología, ¿qué espera aprender? De psicología, ¿no? Pero, uno más, por favor. Cuando nos preguntamos, ¿y qué es la psicología? Ustedes ahorita, en el mejor de los casos, han estado durante 3, tal vez 4 años expuestos a una gama amplia, pero no tanto, de respuestas a esa pregunta. Probablemente se han encontrado con 3 o 4 o 5 versiones diferentes de respuesta a esa pregunta. Cuando tengan la edad de Enrique, de César o de Juan José, verán que la lista de respuestas a esa pregunta a veces parece inagotable. Por favor, la que sigue. Miren, algunos dicen que es una ciencia, otros que es un arte, una ideología, una visión holística del ser humano, la búsqueda de la felicidad, un modo de navegar por esta vida que es la teoría de la conducta, teorías de los procesos cognitivo-conductuales, teorías sobre los procesos socio-psicobioquímico-físicos y analíticos, teorías acerca de la subjetividad y sus determinantes culturogénero-genéticos, una integración de todo lo anterior más lo que se acumule en el periodo electoral que se acaba de decir. Y no miento. Sé que parece broma, pero no miento. Seguramente el lunes o martes que yo regrese a la FES Iztacala, habrá aparecido una nueva teoría psicológica. Se los juro. Porque a veces ocurre que alguien se pelea con su cuate, que es, déjame inventar, socio-biopsicoquímico, físico, psicalíptico, y como ya me peleé con él, ahora voy a hacer mi teoría. Y casi hay psicologías, como psicólogos, con plaza en las universidades ahí. ¿Sí? Una gama amplísima. Por favor, la que sigue. ¿Quién sabe qué sea la psicología? Pero ¿qué significará enseñar psicología? Ahí con letras más pequeñas, cualquier cosa que se entienda por ella. Una más, por favor. ¿Qué será enseñar? Miren, yo les enseño mi teléfono, les enseño mis anteojos, les enseño mis anteojos, les enseño monedas, les voy a enseñar mi S de Superman, no vayan a pensar. ¿Qué significa enseñar? Exhibir. A veces parece que algunos dicen o que enseñar psicología es decirles, aquí está la psicología. Y no importa si dice Rives, dice Freud, dice Cantor, dice Kuhn, dice Piaget, pero después les voy a mostrar, les voy a enseñar la psicología. Estoy seguro que aquí no pasa, pero en todo mundo sucede que llegan maestros y hablan bonito, hablan maravillosamente bien, y termina la hora que tienen en la escuela y alguien les pregunta, ¿qué estabas haciendo allá adentro?
enseñando psicología. Tal parece que enseñar psicología es lo que el maestro hace al margen de los efectos que esto tiene sobre el comportamiento de los estudiantes. Hay maestros y maestras que dicen: yo enseño muy bien, los tarados son los estudiantes que no aprenden, pero de que yo enseño, enseño. Por eso a veces parece que enseñar psicología consiste en mostrarla, predicarla, exponerla, pregonarla, presumirla, venderla. Una más. Si muchos profesores, muchas instituciones entienden así la enseñanza, ¿qué será lo que aprenden los estudiantes? Con frecuencia, los estudiantes que solo escuchan o leen lo que dice el maestro, lo más que pueden aprender a hacer es a hablar de la psicología o a escribir de la psicología. Miren ustedes, si van a Samuels, por ejemplo, y leen un libro de casi cualquier materia, después pueden hablar de lo que el libro dice. Igual nosotros podemos hablar de lo que la mamá en casa nos dice. Nosotros podemos hablar de lo que los libros o los profesores dicen. Lo que voy a decir a continuación puede parecer muy simple, pero me cuesta trabajo explicar. Un maestro en la clase de español no enseña español, enseña a hablar o a escribir de conformidad con las reglas del español o castellano. Todos ustedes toman cursos de inglés. ¿Les enseñan inglés o les enseñan a hablar, a escribir, a entender lo que oyen o lo que leen? La diferencia parece sutil, pero no lo es. Hay casos en los que esta diferencia es muy evidente. Cuando vamos a tomar un curso de natación, pues nos enseñan a nadar, no a hablar de la natación, a escribir de la natación. Cuando vamos a tomar un curso de inglés, no nos enseñan a hablar de la gramática en inglés o inglesa, nos enseñan a usarla en nuestra comunicación. Hay estudiantes que al amparo de esta concepción de lo que es enseñar, solo aprenden cosas como la siguiente. Piaget decía que el desarrollo cognitivo de los individuos atraviesa por estadios. Freud decía pero Skinner decía Recordemos que Cantor repite y repite. Lo importante, como en el caso de la clase de español o de inglés, no es aprender a hablar de lo que decía Piaget, por ejemplo, sino a hacer lo que haría Piaget frente a un problema particular. ¿Me explico? Aprender de Skinner no significa ser capaz de repetir lo que decía Skinner en sus textos. Significa poder comportarte como lo haría Skinner frente a un problema. La que sigue, por favor. Pensemos un momento, y si la psicología no es teoría, sino teorizar, no es hallazgo,
sino búsqueda. No son técnicas, sino intervenciones. No es interpretación, sino interpretar. Dicho de otra manera, no es contenido, es ejercicio. En lugar de decir, yo aprendo teoría, decir, yo aprendo a teorizar, implica diferencias. Yo no aprendo a decir o a repetir o a memorizar las teorías, aprendo a usar o a elaborar teorías. ¿Está clara la diferencia? Si aceptamos esa diferencia, lo que nosotros aprendemos es, enseñar psicología significa enseñar el ejercicio como práctica conceptual, práctica investigativa y práctica de intervención. ¿Qué significa enseñarte psicología? Enseñarte a teorizar como psicólogo. Significa enseñarte a investigar como psicólogo. Significa enseñarte a intervenir en problemas como psicólogo. Revisen ustedes el plan de estudios o algunos planes de estudio en el que, por ejemplo, y este ejemplo me gusta porque me lo robé de la Admison, no de psicología, está en alguno de nuestros textos. Decía, la materia, no les digo cuál para que no sepan que se trataba de ciencias de la comunicación, decía, objetivo de la materia, sensibilizar al estudiante ante los problemas fronterizos. ¿Qué significa ser sensible ante los problemas fronterizos? En broma y no tanto, yo exigía al profesor que impartía esa materia que me pusieron 10 porque yo lloro cuando veo cómo vive la gente en la frontera. Y voy a cambiar de ejemplo porque les juro que se me quiebra la voz. ¿Soy sensible? ¿Qué significa ser sensible? En Tubundu hay maestros que dicen, hoy vamos a ver teoría de la conducta. Ya la vimos. Hay quien dice, vamos a revisar teoría de la conducta. Maestro, no. Cualquier otro libro y los ejemplos serían idénticos. ¿Qué significa leer o para qué leemos un libro de psicología? De lo que ustedes quieran. ¿Cuál es el libro, si es que llevan algún libro de metodología de la investigación? ¿Llevan alguno en particular o no? El San Hernández Sampieri tiene un libro que es muy... ¿Son varios autores o es uno solo? Son 3, ¿verdad? Pero todo el mundo dice que el Sampieri, ¿verdad? Bueno, en el Sampieri, ¿cuántas cosas diferentes podemos aprender a hacer con base en el libro de Sampieri? Miren, el ejemplo que suelo poner y que va de más. Lea, por favor, ¿cómo se llama usted? María. El título de este libro. Teoría de la conducta. ¿Le entendieron el título? Sí. ¿Cuántas palabras esdrújulas hay en lo que acaba de... 1. ¿Sí? ¿Cuántas vocales hay? ¿Cuál es la delimitación epistemológica que define la pertinencia del título del libro que nos acaban de leer? ¿En qué idioma está escrito el título de ese libro? ¿Cuál es la tipografía utilizada en ese título?
¿Cuál es el espaciado interlineal? Vean ustedes, de una frase nosotros podemos hacer N preguntas. Hace un momento, platicando con el doctor Irigoyen, sugería en su conversación que mucho de la psicología, en la medida que tiene impacto en la formación profesional de los estudiantes, tiene sentido, solo en esa medida. Y yo trataba de imaginar qué habría sido, ahora sí, en específico de este libro, si el autor, uno de los autores de este libro, no hubiese publicado otro antes, que se llama Técnicas de Modificación de Conducta aplicadas a la educación especial, que se llama en el segmento, aplicadas al retardo en el desarrollo, se llama. ¿Ustedes han leído ese libro? Es el bestseller de Rives. Y si no hubiera existido ese libro que demostraba factibilidad tecnológica del análisis de la conducta, estoy seguro que no estaríamos aquí muchos de los que estamos. Ahora, ¿por qué menciono, por qué comento esto con ustedes? Yo no quiero, y supongo que nadie debería querer, que los estudiantes de psicología pasaran 4 años de su vida en aulas, talleres y laboratorios para aprender a hablar de la psicología. Eso es ser cronista de la psicología. No, queremos hacer psicólogos. ¿Y qué es ser psicólogo? El que hace lo que hacen los psicólogos. Y el hacer del psicólogo implica ejercicio conceptual, investigativo y de intervención. La que sigue, por favor. Y no se aprende igual cada una de estas cosas. Podemos dar uno más. El aprendizaje de la práctica científica de la psicología no es el rollo que se tira el maestro. El aprendizaje es un conjunto de procesos a través de los cuales el comportamiento de ustedes llega a parecerse y a estar bajo el control de lo mismo que controla el comportamiento de los que ya les decimos psicólogos. ¿Cuándo alguien será clavadista? Cuando sabe qué son los clavados, cuando puede tirarse clavados. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Qué será un odontólogo? ¿El que sabe hablar de lo que hacen los odontólogos? No, el que sabe curar, prevenir enfermedades y demás de los órganos dentarios, entre otros, ¿no? O de realizar prácticas terapéuticas de conformidad con ciertos cánones. Cuando lo hacen ya eres odontólogo. Antes escuchaba con frecuencia una frase que me parece sigue siendo válida. En psicología hay doctores que no tienen título y hay títulos que no tienen doctores. ¿Sí? Porque lo que define al hacer, al psicólogo es su práctica, no un título. La que sigue, por favor. Por favor. Cuando hacemos ciencia, investigación científica, y siguiendo entre otros a Emilio, utilizamos teorías, formulamos hechos, elaboramos preguntas, diseñamos, construimos y utilizamos instrumentos, representamos e interpretamos datos, comunicamos los resultados, formulamos teorías, etc. Hacer psicología científica no es una sola cosa. Hace un momento platicaba con el maestro Enrique Fierros y recordaba algo, yo no sé si fue su tesis de licenciatura o de maestría, una interfase. El maestro diseñó una interfase que a muchos nos sirvió para interconectar una computadora, cómodo creo que era, esas tenían menos capacidad que un reloj.
64 K, ni siquiera megas, ya no gigas, terabytes, nada, eran K, nada más. Y eso es desempeñarse en el ámbito que algunos llaman de la aparatología de la investigación científica. Había colegas que en su vida, hay colegas, habemos muchos que nunca vamos a poder hacer un aparato de esos, lo cual no significa que no lo podamos utilizar para producir datos en una investigación. Hacer ciencia en psicología no es una sola cosa. La que sigue, por favor. Poder hacer de modo diferenciado cada una de estas constituye el complejo sistema de habilidades y competencias conceptuales, metódicas y tecnológicas en la práctica científica del psicólogo. Nada más, por favor. Pero a la mayoría de ustedes, colegas, desafortunadamente, y desafortunadamente no para ustedes solamente, sino para la psicología y para nuestro país, muy pocos se van a dedicar a la investigación científica. Como suele ocurrir en la mayoría de las escuelas de psicología, la gran mayoría de los alumnos se van a dedicar al ejercicio profesional de la psicología. Y muchos están aquí, la gran mayoría de ustedes, para aprender a ejercer un saber que tiene efectos sociales y del cual pueden ustedes obtener medios honestos para llevar su vida. Es válido, perfectamente válido, que ustedes estén aquí para aprender a hacer cosas que después, por las cuales, por cuyo ejercicio ustedes puedan cobrar y vivir con decoro. Es legítimo. Esta universidad les ofreció a ustedes enseñarles a hacer cosas que les sirven a la gente, que les sirven a la sociedad, que les sirven a nuestro país, a cambio de las cuales ustedes van a obtener los ingresos suficientes para llevar una vida decorosa. Algunos vivimos de hacer investigación, la gran mayoría vive de hacer ejercicio profesional. ¿Y cómo se aprende? El ejercicio profesional, la competencia profesional, no es otra cosa que desempeño idóneo frente a problemas específicos reales. Dicho de otra manera, allá afuera de la universidad hay problemas, por ejemplo, de drogadicción, hay problemas de corrupción, hay problemas de salud, hay problemas de todo tipo. Si ustedes salen a la calle diciendo, mire, Piaget decía, mire, Skinner decía, esto es una función sustitutiva referencial evidente, es decir, mucho gusto, pero yo no le voy a pagar a usted porque me hable de la psicología, sino porque tenga un desempeño idóneo frente a esos problemas que contribuya a resolver. ¿Está claro? No te pago. El único lugar donde pagan por echar rollo, digo, ¿dónde? Porque si no van a querer plaza también. La que sigue. Hace 12 años, 11 años más o menos, a un grupo de colegas de esta universidad y de otras, específicamente de Chihuahua y de la UNAM, nos dijeron lo siguiente: tenemos en esta universidad una carrera, tenemos maestros, tenemos aulas, tenemos laboratorios y tenemos mucha gente que quiere estudiar psicología. ¿Qué les enseñamos? Lo más fácil era decir, mire, un curso de psicoanálisis 1, 2, 3, 4
estadística 1, 2, 3, 4, problemas sociales del estado de Sonora para que se ubiquen en la problemática contextual social contemporánea. Habrá que dar algo de ahí. En psicología genética sería interesante. Oiga, y las bases biológicas, pues también 2 cursitos vamos a ponerle acá. Oiga, pero las TICs, ¿saben que son muy importantes ahora? ¿Qué les parece si las ponemos en el tronco común para que desde el principio usen el correo electrónico bonito? ¿Qué más hará? Oye, las teorías holísticas y las teorías estas complejas, ¿no? De la complejidad. Bueno, esas vamos a ponerlas como optativas por si a alguien le interesa esas cosas. Oiga, y teorías terapéuticas alternativas, pues vamos a darles, ¿no? Que a los muchachos les gusta mucho eso. Pero que la cosa sea científica, neurociencias, suena bien. Y podemos armar un monstruo de cursos con esos nombres. ¿Está claro? Así está armado la mayoría de los planes de estudio de psicología de este país. Y ni siquiera es qué quiere el estudiante, sino de qué tipo de maestros tenemos. Oye, ¿qué hacemos con el maestro fulanito? Ya ves que ya tiene 20 años haciendo exorcismo, de modo de quitarle sus horas. Pues vamos dándole horas de exorcismo, ¿sí? Oye, la nueva, la que es bien recomendada, ¿y qué sabe hacer? Pregúntale. Y le metemos un curso aquí al plan de estudios. Sé que suena terrible, colegas. Les invito a que lean un artículo de 1973-4 que se llama El Plan del Pedregal, escrito por el doctor Gustavo Fernández, y que describe cómo se hizo el plan de estudios de la carrera de psicología, que desde el 71 hasta el año antepasado estuvo vigente en la Facultad de Psicología de la UNAM, y que copiaron prácticamente todas las universidades del país. ¿Y saben qué dice? Aquello fue una repartidera de pastel. No lo digo yo, lo dice alguien que estuvo en esa, vamos a decirle, elaboración del plan de estudio, para no ser tan feo. Yo he estado cercano a muchos planes de estudio y les puedo decir que así es. Esos son planes de estudio que ni siquiera llegan a ser planes por contenidos. O los contenidos son los maestros, están contenidos de la facultad y pues les dan sus cursos, en serio. ¿Sí? Lo que nosotros pretendimos hacer en esta facultad fue identificar áreas de bienestar y desarrollo individual y colectivo en las que el comportamiento del individuo tuviera una importancia capital. Con algún criterio clasificamos esas 5 que ven ustedes ahí: salud, educación, medio ambiente, consumo y convivencia social. Por ejemplo, salud, no somos médicos, pero prácticamente no hay enfermedad en las cuales el comportamiento individual no sea un mediador entre el organismo y su operación y los agentes que la alteran. El cáncer, por ejemplo, depende de que fumemos, de qué comemos, cuánto nos exponemos al sol, si nos ponemos bloqueador o no, ¿sí? No solo de nuestros genes, sino de lo que hacemos. El SIDA no es solamente la acción de un virus, es si nos ponemos o no condón, si nos hacemos exámenes o no, si tenemos prácticas o no de sexo protegido o sexo seguro. Las enfermedades gastrointestinales no solo son culpa de las bacterias, sino, para simplificar, si hervimos el agua que bebemos, si nos lavamos las manos, etc. Espero ser claro en que en el ámbito de la salud, el comportamiento de los individuos es un factor crítico, y lo mismo
mismo ocurre en las otras áreas. Es en esas áreas donde ustedes van a trabajar. Allá afuera no hay práctica básica. ¿Me explico? Pero en práctica básica aprenden formas de comportamiento que les van a permitir incidir en problemas en esas áreas. La que sigue, por favor. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Fíjense ustedes cómo sustituyo hacer en lugar de saber. Quito saber por hacer. ¿Qué tiene que saber hacer un psicólogo en esas áreas? Tiene que saber identificar y qué factores participan en ellos, aplicar técnicas y procedimientos para obtener información acerca de esos fenómenos, hacer diagnósticos, planificar intervenciones, ejecutarlas y evaluar sus resultados. Este que le llamamos alguna vez el algoritmo de la acción profesional del psicólogo, implica que ustedes, independientemente de el área en la que vayan a trabajar como profesionales de la psicología, van a enfrentar problemas que no están definidos por la teoría. A ustedes le van a llegar a consultar, señoras, que tiene un niño que no se halla. Oiga, mi hijito no se halla. Ya lo buscó, póngale un GPS, señor. No, evidentemente, cuando dice no me hallo, dice cosas distintas. Y eso no está en la teoría psicológica. La transmisión del SIDA, del virus de la deficiencia humana, no aparece en ninguna teoría psicológica, pero hay personas que se enferman de SIDA, desarrollan SIDA. ¿Me explico? Y ustedes tienen que saber primero qué sí les toca, en qué les toca intervenir y en qué no. Tienen que ser capaces de recuperar información usando para ello protocolos, instrumentos, estrategias, técnicas diversas. Por eso, primero hay que enseñarles qué es lo psicológico. No podemos empezar una carrera si no sabemos a qué nos metimos. Nota al margen. Ya se imaginarán el problema que significa poner de acuerdo a cuántos profesores hay acá. 120 profesores. Por supuesto que no ignoro lo que ha pasado en los 10 años que lleva vigente, más o menos, el plan de estudios. Porque hay profesores que no comparten un punto de vista. Y eso no es malo. Lo que sí es malo es hacer como si lo compartieran. ¿Me explico? Yo, créanme, esto que digo aquí se puede aplicar a una perspectiva teórica que ustedes elijan. Conductual, cognitivo-conductual, humanista, biologicista, del tipo que quieran. Lo que es indispensable es que haya coherencia y congruencia metodológica. Esto implica, hoy en día, así lo creo, que no debería de haber un plan de estudios en psicología. ¿Quieres ser psicoanalista? Hombre, pues estudia psicoanálisis. ¿Quieres estudiar una perspectiva cognitiva conductual? Hombre, pues estudia la licenciatura en cognitivismo conductualista, ¿no? ¿Quieres una perspectiva conductual? Hombre, estudia la licenciatura en análisis de la conducta. ¿Tú quieres ser piagetano? Pues estudia la licenciatura en psicogenética. El problema es que a todos nos apodan igual. A todos nos dicen psicólogos. Y yo no tengo nada que ver, por ejemplo, con mi hermano que dice que es psicoanalista. Bueno, tengo que ver cosas legales y genéticas, sí, claro, pero teóricamente nuestros procederes profesionales, nada que ver, aunque los dos compartimos el título. Eso es gravísimo. Imaginen ustedes
que van a un hospital porque les traen una hernia a punto de reventarse y él dice, ¿qué le servimos, joven? Oiga, ¿qué no es hospital? Sí, es que mire, trae una hernia a punto de reventarme. Por eso, ¿pero qué? Papitas, higadito, encebollado, cachete, nana, buche, nenepil. ¿Qué no es esto un hospital? Sí, esto es un hospital. Oiga, ¿qué los hospitales no ligan a la gente? Ah, bueno, sí, hay unos que sí, pero habemos hospitales que preparamos alimentos. Sería terrible, ¿no cree? Así nos está ocurriendo. Vas con el psicólogo y te encuentras uno que te lee las cartas, otro que te pone electrodos, otro que te da un sistema de autorregistro conductual, otro que te dice acuéstese, otro que te pone imanes y te empieza a bailar, ¿sí? Otro que te pregunta, perdón, ¿cuál es su signo? ¿No es terrible? Dense cuenta de la gravedad del fraude social que implica compartir el título que ampara prácticas tan diversas. Es tan grave como que le llamáramos hospital a un lugar donde hay médicos, a un lugar donde hay carniceros, donde hay taqueros, panaderos y zapateros. Así de grave es. Espero que algún día desaparezca el título de psicólogo y haya analistas de la conducta, lectores de cartas, etcétera, etcétera, etcétera. Espero ser claro. ¿Dónde se aprende? Bueno, ese es el algoritmo. Identificas, usas técnicas. Si se dan cuenta, esos son los semestres de su plan de estudios. Cada bloque de semestres está definido por el tipo de competencia genérica que van a aprender y contenidos subordinados a la competencia, no definidos por sí mismos. ¿Qué necesito para aprender a identificar? Teorías psicológicas, entre otras cosas. ¿Qué necesito para usar técnicas y procedimientos? Pues talleres, laboratorios, psicometría, sistemas de observación, qué sé yo. La que sigue, por favor. ¿En qué espacios educativos se aprende todo esto? En los que ustedes tienen. La que sigue, por favor. En seminarios desarrollan habilidades conceptuales, que es a lo que algunos llaman el saber qué de la psicología. En talleres y laboratorios, las habilidades metodológicas, y en las prácticas, sean de laboratorio, sean las básicas o las profesionales, creo que así se llaman las últimas. La residencia recepcional es donde ya no ven a una rata, a un pichón o un video, sino están trabajando con situaciones reales o prácticamente reales. De hecho, hablar de residencia recepcional, así se llama la última, residencia recepcional, es que ustedes estén frente a problemas desplegando los desempeños idóneos. Y esto es, con ello voy a terminar. Para que ustedes aprendan los desempeños idóneos en su fase más acabada en la práctica recepcional, se requiere que quien los acompañe sea capaz de identificar si eso que tú estás haciendo es lo que se debe de hacer. Porque si no, sería como mostrarle en un vidente mi dibujo y decirle, se ve bien. No puede hacer contacto con el dibujo. Si alguien no sabe hacer lo que se supone tú debes hacer, no puedo identificar si lo estás haciendo bien o mal, y en consecuencia no te puedo corregir, lo cual supondría que quien supervisa esas prácticas es un experto en ese ámbito de problemas. La que sigue, por favor. La que sigue.
Por favor, nada más. ¿Cómo se aprenden las competencias científicas y profesionales? No hay de otra. Haciendo. Haciendo donde se hace, bajo la supervisión de quien sabe hacer. ¿La que sigue? Y que también sabe enseñar a hacer. Aunque no lo crean, hace 2 años, en la preparatoria número 6, Coyoacán, de la UNAM, se ahogó una niña, estudiante de la prepa, en la clase de educación física. Le dio un calambre en medio de la alberca y ¿qué creen? El profesor no sabía nada y se ahogó. ¿Se dan cuenta del tamaño del crimen? Inimaginable. Le costó la vida a un estudiante. Corrieron al maestro, pero ya para qué. Bueno, en Tumbundú hay maestros que enseñan psicología sin saber nadar, lo cual no sería grave. Lo grave es que no saben psicología. En Tumbundú hay maestros que te revisan tus textos y nunca han publicado un texto bajo supervisión y dictamen riguroso. Profesores que te dicen, el título debe llevar, así lo dice la APA, maestro, pero así los pido yo. Dice, no, maestro, yo voy a trabajar de conformidad con los criterios profesionales, no con los tuyos. ¿Me explico? O a los que uno les dice, maestro, ¿me presta sus artículos para ver cómo se escribe? Y el maestro se vuelve un fantasma, ¿no? Sí, mañana te traigo. ¿Y dónde los publica, maestro? Para que no se canse, yo los busco, mira, conmigo. Eso, mañana. Esos son maestros que no saben nada, ¿me explico? Y que nos pueden matar. Si estuviéramos estudiando natación, nuestra vida corre peligro. Como no, lo que corre peligro severo es nuestro aprendizaje. Y dado que este corre peligro, nosotros vamos a salir a vender cosas que no sabemos hacer. O que no sabemos si las sabemos hacer, aunque tengamos un 10 o un título profesional. En el extremo, algunas universidades han llegado a darte el título solo bastando para ello que hayas tenido más de 9 de promedio. Con maestros así, los promedios así, no dicen absolutamente nada, pero ustedes salen, ustedes no, esos, con un título de psicólogo. Eso me parece gravísimo. La que sigue. Esto implica que se hace en las prácticas, en escenarios reales o virtuales, con expertos que sean maestros, porque el saber hacer algo no significa que lo sepan enseñar. Por aquí publicamos un trabajo sobre evaluación docente, ojalá algún día podamos hablar de ello. La que sigue. Ahora, pero no solo son los maestros, también son las instituciones, que a veces se desgastan en participaciones políticas, en huelgas, en muchas cosas que nada tienen que ver con la función educativa que las define. La universidad debe contratar como profesores a científicos y profesionales expertos. No hay de otra. ¿Sí? No puedes contratar como maestro, y menos de las prácticas profesionales, alguien que nunca ha estado ahí, que acaba de salir. ¿Cómo te va a enseñar? Eso es un crimen. Eso es un fraude institucional. La que sí. Disponiendo de aulas, talleres, laboratorios y escenarios reales de ejercicio en los que se aprenda haciendo y cancelando, en definitiva, la enseñanza de pizarrón. Innumerables universidades que no tienen laboratorios, que no tienen convenios de colaboración social, y por
les dicen a sus estudiantes, hagan su práctica con su mamá, con su abuelita, en la nevería, ahí donde los dejen. Eso no sirve. Creando posgrados y programas continuos de capacitación docente. Todavía en la época de mi querido profesor Enrique, era válido ser profesor con la licenciatura. Hoy en día, no. Hoy en día, o tienes doctorado o no das clase. No, debiera ser así. ¿Y qué tenemos que hacer? Abrir posgrados. Aunque ustedes no lo crean, hay universidades que no tienen posgrados y se llaman universidades. Esas son escuelas, no son universidades. Alguna vez, en una carrera, vine a dar un curso de capacitación docente y sorprendí a una profesora, dormidita. Y yo con mucha ternura, maestra, ¿no prefiere ir a descansar? No, maestro, es que tengo que venir a su curso. ¿Y para qué, oiga? Es que si no cumplo mis 20 horas de capacitación docente, no me recontratan. A veces así funcionan los cursos de capacitación docente. ¿Me explico? Tiene que haber cursos de capacitación docente reales. Si no, la educación, la enseñanza se vuelve una fantasía. Tú haces que haces y yo hago que te vigilo, ¿vale? Y nos las llevamos, tranquilo. Y eso vuelve otra vez a ser frágil. La última, fortaleciendo a los grupos, centros e institutos de investigación. Si no hay investigación, no hay universidad. Esa es una convicción plena que tengo hoy en día, porque si no nos volvemos reproductores del conocimiento normalmente anacrónico y descontextualizado social, cultural e históricamente. Por ello hay que hacer investigación y por ello es indispensable fortalecer y apoyar con todo la investigación. Es un privilegio de verdad saber que la Universidad de Sonora es una de las universidades pequeñas, entre comillas, que tiene mayor número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. Ojalá algún día se vuelva requisito para permanecer como profesor el hacer investigación, el generar conocimiento, el ser experto en el campo, porque de otra manera va a multiplicarse formas transformadas de la CETEJ, ¿no? La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, a las que educación les suena lo mismo que represión, ¿no? A las que evaluación les parece un crimen. Yo pienso que si los evalúan a ustedes, ¿por qué no evaluar a los maestros? ¿O qué? ¿Nomás de ella para acá? Yo pienso que la que sigue, y ya, eso es todo. Muchas gracias. Damos un espacio para unas 3 o 4 preguntas. Bueno, Claudio, yo sí quisiera preguntarte acerca del título, porque cuando pones contenidos versus competencias, pareciera ser entonces que los contenidos no son necesarios. Incluso hay una diapositiva en donde, mal leída, pareciera ser que son competencias independientemente del contenido que se vaya a revisar. ¿Cuál es el sentido porque obviamente no puedes presumir del desarrollo de un desempeño efectivo y variado independientemente del criterio dado por las cuestiones de corte conceptual, metodológico, de métrica que estés revisando? ¿Cuál es el sentido entonces si
tuvieras que incluir la parte de contenidos al desarrollo de desempeños competenciales. El título obedece a que peligrosamente, y no crean que solo lo digo aquí, créanme, se lo he dicho en privado y en público a la doctora Lucy Rey y al doctor Javier Nieto, los dos personajes académicos de más alta jerarquía en la Facultad de Psicología, en el proceso de elaboración y aprobación de su nuevo plan de estudios. Ese plan es crítico para la psicología en México, porque muchos se lo fusilan. Al menos todas las escuelas con reconocimiento o con incorporación a la UNAM tienen que adoptar ese plan de estudios. ¿Me explico? Y en ese plan de estudios no existe el para qué te sirve un contenido. Están los contenidos. ¿Me explico? Esto no significa que en los planes de estudio diseñados con una orientación competencial no existan contenidos, pero estos se subordinan en cantidad, en calidad y en su naturaleza al criterio, a la competencia que se está entrenando. Por ejemplo, necesitamos teorías psicológicas, por supuesto, si no, no tenemos criterios paradigmáticos para delimitar qué sí es un caso de fenómeno psicológico y qué no. Pero nada más para eso, en ese primer momento. Hay muchos planes de estudio que en primer semestre incluyen epistemología de la psicología. Eso es gravísimo, porque la epistemología, como una teoría del conocimiento específico a una disciplina, supone que tienes dominio de dicha disciplina y te puedes abstraer para discutir o discernir sobre los fundamentos de pertinencia de la construcción teórica de la que se trata. Eso en primer semestre no se puede. Apenas me estás aprendiendo la palabra objeto de estudio, como para que te pongas a hacer epistemología. ¿Sí? Teoría sí, la necesaria, la suficiente, en función de la competencia que estoy aprendiendo. Alguna vez el maestro Luis Arzosa, que seguramente muchos de ustedes conocen, lo decía con un chiste. Que él dice que le ocurrió, quién sabe, pero lo contaba así. Dice: mi hija me preguntó cómo nacen los niños, papá. Y empezó con que las abejitas y el polen y las florecitas y la primavera y el sol, y hasta llegar como debe llegarse hasta la cigüeña, ¿no? Y así la cigüeña trae a los bebés, ¿no? Y le dice: no, pero lo que yo quiero saber, papá, es si nacen con pelo o sin pelo. Y el papá ya andaba en quién sabe dónde. Así nos ocurre cuando no hay una correspondencia entre el contenido teórico y metodológico y la competencia. No puede haber competencia sin teoría. La competencia es un ejercicio teóricamente significado, porque el ejercicio de la competencia se da respecto de fenómenos definidos como problemas por una teoría y cuyos criterios de efectividad, eficiencia, pertinencia también los proporciona la teoría. Piensen nada más en lo siguiente: ahora que terminen la carrera y pongan su consultorio, ya el mero hecho de decir consultorio implica un posicionamiento teórico. ¿Van a comprar diván o una cámara de Gesell o una mesa redonda para hacer grupos focales? ¿Qué van a comprar? ¿Cuál va a ser su mueble? Miren, los odontólogos no tienen duda, compran su unidad dental. Los ¿qué será? Abogados no tienen duda. Un librero bonito con todos los tomos así, aunque nunca los hayan leído, porque se vea pantalla. ¿Sí? Los médicos, una cama de auscultación. Los psicólogos, ¿qué? Si tú compras un diván, ya tienes un costo. Si el mueble está teóricamente determinado como parte de un ejercicio profesional. Lo mismo ocurre con ¿qué utilizo? ¿Un test para medir la inteligencia o le expongo a situaciones, problemas para determinar si usted es eficaz
y efectiva y eficaz en la solución de problemas. Esto supone que te comprometes teóricamente. Esto supone entonces que la metodología tampoco es independiente de la teoría. Por esta razón decía que no debe haber un plan de estudios de psicología, porque no existe una psicología. Existen muchas, y habría que definir cuáles son las que el Estado mexicano, la sociedad mexicana, quiere promover, y en función de ellas abrir esas y las otras no. Sé que esto suena casi nazismo, pero así ocurre en todos lados. Vean ustedes, no apoyan en el CONACYT, no apoyan cualquier tipo de proyecto de investigación. El Estado define prioridades y con base en ello políticas de evaluación, y a quién le dan lana y a quién no le dan lana. Afortunadamente nunca voy a ser secretario de Educación Pública, pero yo diría, valida socialmente tu conocimiento, valida metodológica, teóricamente tu conocimiento, y lo enseñamos en la universidad. Si no, vete a los tianguis a enseñarnos. Eso. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Para concluir, si ustedes me lo permiten, quisiera comentarles, de verdad, el gran honor. Parecen palabras que se repiten en cada conferencia. Muchas gracias por la invitación, el protocolo. Pero créanme que es un altísimo honor para mí hablar ante estudiantes que están sufriendo o viviendo un plan de estudios del cual uno es parcialmente responsable. No soy, obviamente, en ningún sentido, nomás vine y les eché por respuesta. Pero hacerlo estando en la sala, alguien que académicamente también me dio nacer en esta formación, que es el maestro Fierros, con colegas tan distinguidos como Juan José, como Carla, como Miriam, y colegas como César, que también están dispuestos a escuchar. Ojalá así nos pudiéramos escuchar con más frecuencia. Podemos no estar de acuerdo. Lo único que no se vale, no sirve, no es porque moralmente sea malo, sino porque no sirve para la formación de ustedes, es que unos hablen en el aula A, otros en el aula B, y al final esto no se defina ni por contenidos ni por competencias, sino por otra razón, ¿no? Eso sí es lamentable, y ojalá nunca vayan a un hospital donde les pregunten de qué quieren los tacos. Ojalá no permitamos que siga habiendo tantos tipos de psicología sin diferenciarlos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. ¿Cuál sería para usted entonces la solución al problema? Recrear los planes de estudio, generando líneas de formación coherentes y congruentes con los distintos tipos de psicología que existen y que la gente se asuma en ella. Sí, pero nosotros como alumnos, ustedes como... ¿qué podemos hacer? Y los maestros sí, estamos de acuerdo que hay que hacer planificación y sistematizar más la educación, pero como estudiantes, ¿qué podemos hacer? Usted viene a exponernos aquí una problemática. Se supondría que deberíamos estar todos, no sé, viviendo, no sé cómo decirlo, con ira ante el problema. Yo creo, totalmente, ese es un poquito el propósito de ¿no? ¿Qué hacer? Varias cosas. Uno, identifiquen profesores expertos. Este profesor sabe y lo hace muy bien tal cosa. Definan si quieren ustedes ser así, y de ser así, incorpórense al trabajo con ellos. En el 99% de los casos, estos profesores son eso, profesores,
no pedantes. La diferencia entre un profesor y un pedante es que el pedante exhibe lo que sabe. A veces no lo sabe, pero lo hace como que si supiera. El profesor comparte lo que sabe. Identifiquen a esos y no los dejen ir al margen de condiciones curriculares específicas. No importa. Yo tuve la suerte de acercarme a colegas, a profesores, como Emilio Rives, de verdad, barriendo el laboratorio donde trabajaba otra vez Enrique, que déjenme comentarles algo. Una vez acá el doctor y el doctor Juan José Joseph, hoy jefe de la carrera en Iztacala, me dice periodicazos. ¿Sí? A veces. Ahora, círculos de estudio, actores. Hoy en día eso es muy sencillo. Muy sencillo. Muchos de nosotros les escribimos a colegas y muchas veces nos contestan incluso el mismo día. A veces tardan un poquito más, pero ya no son los 2 años que antes se tardaba uno en recibir una respuesta de un colega o de un profesor. No se hagan los sufridos. Ay, es que no me enseña. Pues haga algo. ¿Qué? Y la pregunta es buena. ¿Qué? Para empezar, identifiquen profesores expertos y sobre ellos en el buen sentido. 2, estudien, organicen. ¿Y saben por qué es indispensable que lo hagan? Porque los que van a pasar vergüenzas y miserias dentro de 2, 3, 4 años son ustedes. Nosotros nos vamos a jubilar y vamos a seguir cobrando. ¿Me explico? Peor aún, no nos vamos a jubilar y ni siquiera plazas en la universidad va a haber para ustedes. Los que se van a morir mal pagados son ustedes. Eso no le importa más a nadie que a ustedes mismos. Recomendación: acercarse a grupos de trabajo aplicado, tecnológico de investigación, ir a congresos, invitar profesores, ir a conferencias, organizar reuniones académicas. ¿Cuántos de ustedes han leído cuántos planes de estudio hay de psicología en nuestro país? Hay gente que dice, pues es que yo vengo aquí y esto me enseñan y ni siquiera se han tomado la molestia de comparar si podrían aprender algo distinto o mejor en otro lugar. El conformismo es una condición sumamente agradable, placentera, relajada, pero de muy altos costos, en muy poco tiempo. En menos de 1000 días, o en promedio dentro de 1000 días, la mayoría de ustedes va a estar pidiendo trabajo afuera. Y no son muchos. En promedio, dentro de 3 años, todos ustedes van a estar pidiendo chamba, ¿no? Y un empleador les va a preguntar, ¿qué sabes hacer? ¿En qué me conviene a mí contratarte? ¿Qué tipo de problemas resuelves? Y si ustedes dicen, es que yo me sé todas las funciones del modelo, o me sé todos los estadios de desarrollo cayetanos, usted bien, pero no, eso no, per se no resuelve. La responsabilidad de ustedes, un poco mi misión en este momento, es decirles aguas, chicos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos su presencia y damos nuevamente las gracias al doctor Claudio Tarque.